Ya casi llegan los nuevos iPhone 16 a la venta. Ya casi están aquí. En septiembre salen a la venta los nuevos iPhone 16. Y muchos estarán preguntando si será una buena opción de compra el cambiarse a estos dispositivos ya teniendo un modelo anterior como el iPhone 14, 14 Pro Max, 14 Pro, el 13, incluso el 15 y cambiarse al 16. Bueno, en este video te vamos a plantear varias características, los nuevos cambios que vienen al iPhone 16 Pro, Pro Max, los últimos modelos del iPhone, a los modelos base y por qué yo no me lo compraría. Esto debería llegar al final del video para ver mi conclusión de por qué no lo compraría. Y también te tengo una gran curiosidad sobre el tema de las cámaras y un gran cambio que va a haber en las cámaras de los iPhone. Entre los cambios que vamos a encontrar y las características que va a tener estos nuevos dispositivos de Apple, va a venir un gran cambio. Por parte de Apple hablan de que va a ser uno de los cambios más grandes en cuanto a sus dispositivos. Saben que Apple siempre cuando quiere vender sus dispositivos intenta hacer un marketing, intenta venderte los dispositivos de una forma genial, que siempre lo hace de esa forma y te lo logra vender de una forma asombrosa. Este cambio es el tema de la pantalla. La pantalla de los iPhone va a venir la más grande de la historia. En las versiones Pro vamos a encontrar una pantalla con un tamaño de 6.7 pulgadas y en el caso de las versiones Pro Max vamos a encontrar un tamaño de pantalla de 6.9 pulgadas. Para que tengan una noción más o menos de cuánto va a ampliarse el tamaño de esta pantalla, podríamos esperar de un aumento de hasta un dedo más o medio dedo de amplitud de la pantalla. O sea, va a ser un tamaño de pantalla bastante grande en cuanto a estos últimos dispositivos de Apple. Según se especula también, uno de los cambios más grandes en estos dispositivos va a ser un tipo de bordes imperceptibles, casi imperceptibles, con una nueva tecnología que va a reducir extremadamente los bordes, los biseles, llamados biseles de estos dispositivos, que van a casi desaparecer. Un cambio que va a ser el cambio más grande en todos los dispositivos, todos los teléfonos a nivel mundial. O sea, va a ser el teléfono con los biseles, con los bordes más finos, más delgados del mundo. Esperemos que sea como lo dice Apple, con esta nueva tecnología de reducción extra de bordes. En cuanto a los botones de nuestro iPhone, van a sufrir un cambio. Un cambio, y no va a ser el cambio que ya vimos en el llamado botón de acción en el iPhone 15, que cambió de ser un interruptor que tú lo ponías en mute. Con el iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, vino ese botón de acción que lo puedes cambiar, lo puedes configurar a tu gusto para que haga diferentes tipos de funciones. Pero ahora con el iPhone 16 van a venir otro botón, este botón llamado botón de captura. Un botón que va a estar dedicado fundamentalmente al tema de grabación y para sacar fotos en forma horizontal. Quiere decir que si tú estás grabando con tu teléfono de forma horizontal como si fuera una cámara profesional, vas a tener un botón que no va a ser capacitivo, va a ser un botón mecánico, el cual al tú presionarlo vas a poder capturar sin tener que estar tocando la pantalla. Y sí, es una herramienta bastante buena para las personas que se dedican a hacer videos y también para el público en general, para todos los usuarios en general, es una herramienta bastante buena en este sentido. También yo especularía de que este botón podría ser configurable. ¿Para qué? Me preguntarán. Sí, hay muchos teléfonos en el mercado actualmente, teléfonos gamer, que tienen unos botones en el lateral del teléfono, en los bordes del teléfono, para configurarlos para los videojuegos. Esos amantes de los videojuegos que juegan juegos de shooter, son juegos de tiroteo, de tirar tiro como PUBG, como Call of Duty. Entonces yo especularía de que podría ser configurable para el mundo gamer. Este nuevo botón
de captura, que es llamado botón de captura porque está ideado en un principio para la fotografía. Pero yo, si Apple no lo implementa, se lo estoy dejando aquí en este video, a ver si ellos lo ven y pueden tener la idea de implementar un tipo de configuración a este botón y sea capaz de ser configurable para los videojuegos, que ya hemos visto que Apple ha encaminado sus dispositivos un poco más al mundo gamer con la implementación de este modo juego para reducir el consumo de estos gráficos, para que el videojuego que estés jugando en ese momento sea capaz de caminar correctamente, de funcionar sin ningún tipo de traba. En cuanto a los colores de este nuevo iPhone 16, vamos a ver una inclusión en cuanto a las bases, o sea, a los dispositivos bases. El 16 y el 16 Plus se va a incluir el color púrpura y el color blanco en estos dos dispositivos. Y en las versiones Pro y Pro Max vamos a tener obviamente los colores en titanio natural, el negro, el azul espacial, y van a incluir un color rosa titanio, que no va a ser el color rosa convencional que vemos en los demás dispositivos, así que puede ser un color rosa bastante llamativo para las chicas o chicos, depende de su gusto también. En cuanto a los chips, vamos a encontrar también una actualización, como todos los años nos trae Apple. Nos va a traer la actualización de este chip A18 Bionic, que va a estar desde los dispositivos base, desde el 16, 16 Plus, y en las versiones Pro y Pro Max va a tener el A18 Pro, que va a estar más encaminado al tema de videojuegos, que ya lo estamos hablando, que Apple está encaminando sus dispositivos al tema de videojuegos de consola. Estos videojuegos que demandan un poquito más, bueno, estos chips A18 Bionic Pro va a estar dedicados al videojuego. Apartando también el tema de la inteligencia artificial, que vino a partir de esta nueva actualización de iOS 18, en el cual muchos se quejaron porque no vino para los dispositivos anteriores, como es el iPhone 14 Pro Max o 14 Pro, que es un dispositivo ya bastante caro, y que esta nueva actualización, que ya tienen la inteligencia artificial incorporada a sus dispositivos, no venga para estos dispositivos, es algo bastante lamentable. Pero bueno, es algo de esperar, ya que Apple ha dicho de que esta inteligencia artificial va a estar incorporada en los dispositivos de Apple y va a estar ejecutada por los propios chips, lo cual va a tener que proteger nuestra información para no ser mandada a estos servidores y los datos puedan verse filtrados. Entonces estos chips van a estar dedicados a que puedan ejecutar esta inteligencia artificial en nuestros dispositivos. Por eso es que solamente es ejecutable en dispositivos como el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, y ahora en los nuevos iPhone 16 en todas sus versiones. Se supone que esta inteligencia artificial va a estar en los 4 dispositivos del iPhone 16, 16 normal, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. También se espera una gran mejora en cuanto a las lentes de las cámaras. En cuanto al zoom óptico, va a estar mejorado, y no solamente eso, van a mejorar también el tema del zoom óptico, sino también va a incorporar un revestimiento antirreflejante en estos lentes, los cuales van a ser capaces de disminuir los destellos y reflejos causados a la hora de tú capturar una foto o grabar un video en exteriores por la luz del sol, incluso por luces bastante fuertes, esas luces que causan un reflejo en nuestras grabaciones, que incluso a veces podemos llegar a capturar esos reflejos llamados reflejos fantasmas. Bueno, esta tecnología antidestellos va a ser capaz de disminuir estos destellos, obviamente. Así que estaría bien bueno ver esta tecnología en las nuevas cámaras de nuestros iPhone. En cuanto a la batería, se espera un aumento en la capacidad de la batería, lo cual no considero que sea significativamente algo gradual en el tema de la duración de la batería, ya que si estamos aumentando el tamaño del dispositivo, por ende va a producir más gastos de energía en este dispositivo, e incluso el tema de las herramientas de inteligencia artificial que van a estar funcionando con estos chips del propio teléfono
va por ende a causar un mayor consumo de energía de nuestros dispositivos. Así que si aumentan la capacidad de la batería, no creo que aumente el tema de la duración de la misma. Lo que sí será un gran cambio gradual será el tema de un nuevo recubrimiento de acero en las baterías. Este nuevo recubrimiento de acero es implementado por parte de Apple por una imposición que le hizo la Unión Europea a la empresa de Apple, la cual los obligó a que esos dispositivos de Apple, los nuevos dispositivos que están viniendo a Apple de ahora en adelante, sean capaces de poderse reparar más fácil, de que los usuarios tengan acceso a el interior del dispositivo y poder intercambiar incluso la batería con mayor facilidad. Este recubrimiento de acero también es para eso, para cubrir el tema de la Unión Europea, pero no solamente para eso, también dice Apple de que este nuevo recubrimiento de acero va a ser capaz de disipar el calor causado por el desgaste de la batería, o sea, el calor causado por el funcionamiento de la misma, de la batería. La batería, saben que de nuestro teléfono, al funcionar, al exigirle con funciones que nosotros estamos trabajando en nuestro teléfono, se sobrecalienta y necesita una disipación. Con este recubrimiento de acero podríamos estar esperando, según Apple dice, un aumento de retención de energía de un 20%, causado por la disipación de este material de acero. También se espera un aumento gradual en el tema de la velocidad de carga. Un aumento de 40 watts, o sea, va a poderse cargar por cable nuestro teléfono, o sea, la carga que usted hace normalmente por cable va a llegar a una velocidad de 40 watts, o sea, lo que normalmente tú hacías en un tiempo de a lo mejor una hora, lo vas a poder hacer, o sea, vas a poder cargar tu teléfono solamente en 30 minutos. Va a haber una disminución de la duración de tiempo de carga de nuestro teléfono en 30 minutos y eso es bien recibido. Hay que ver si este aumento en velocidad podría causar un desgaste en la batería. Así que, mi gente, hay que estar atento a eso porque el aumento de velocidad de carga no todavía está tan bien desarrollado y se especula, siempre se ha visto de que desgasta la batería. También no solamente va a aumentar la velocidad de carga por cable, sino también de forma inalámbrica, o sea, por MagSafe. Si estás cargando por MagSafe, vas a poder aumentar la velocidad de carga hasta 27 watts. Esto no lo recomiendo mucho, usar la carga inalámbrica, porque el calor generado por la carga inalámbrica podría desgastar también la batería de nuestro teléfono. Lo más recomendable siempre es utilizar el cable. Como estamos viendo hasta el momento, los dispositivos iPhone 16 y 16 Plus, los dispositivos base, no están sufriendo muchos cambios en cuanto a especificaciones técnicas, pero en cuanto al aspecto físico sí van a tener algunos cambios. El tema del botón de acción va a venir para todos los modelos. Los 4 modelos del iPhone 16 van a tener ese botón de acción. Incluso podrían venir los 4 modelos con el botón de captura. Un cambio que sí se va a ver físicamente y podría decirse técnicamente en cuanto a las cámaras de los iPhone base es que antes eran en forma horizontal, estaban de forma horizontal, ahora van a venir de forma vertical. O sea, van a tener estas dos camaritas en forma vertical para lograr la grabación de modo espacial. Lo que sí esperamos es un aumento en megapíxeles, algo que ya estaba esperando muchos usuarios, que Apple aumentara la cantidad de megapíxeles de las cámaras de todos sus dispositivos. En esta ocasión va a aumentar la cantidad de megapíxeles en las versiones Pro y Pro Max. Y una curiosidad que les dije al principio que se las iba a decir y que algunos a lo mejor no conocen es el tema de quién fabrica las cámaras de los iPhone. A lo mejor no lo conoces, pero desde hace mucho tiempo el fabricante de las cámaras de los iPhone es nada más y nada menos que la empresa de Sony. Sony es la que se dedica a fabricar las cámaras de los iPhone. Bueno, con la llegada del iPhone 16 va a haber un cambio bastante grande en este sentido. Va a cambiar la empresa que se dedica a fabricar las cámaras de los iPhone. Sí, mi gente, va a cambiar
el fabricante. ¿Podría ser un cambio bueno? No sabemos, tendremos que esperar, pero la empresa que se va a encargar de hacer las cámaras de los nuevos iPhone 16 va a ser Samsung, mi gente. Sí, hasta ahora sabemos que Samsung ha hecho las pantallas de los iPhone y lo ha hecho muy bien. Son las mejores pantallas del mercado, juntos con la LG, que también hace buenas pantallas, pero Samsung hace las mejores pantallas y por eso Apple las fabrica con ellos. Pero Samsung ha tenido un aumento gradual en el tema del desarrollo de cámaras en sus dispositivos. Hemos visto en los últimos dispositivos de Samsung una calidad bastante buena en sus cámaras, y quizás Apple ha decidido decantarse por la fabricación de las cámaras con Samsung, porque Sony sí tiene una de las mejores cámaras, si no las mejores cámaras del mercado en cuanto a cámaras profesionales, pero no en el caso de las cámaras de sus propios dispositivos, de sus propios teléfonos, que no han tenido un gran éxito hasta el momento. Entonces, en el tema de las cámaras de dispositivos móviles, Samsung hasta ahora tiene las de ganar y podría ser un buen paso para Apple. Lo que sí va a ser un gran cambio también en el cuanto a los dispositivos bases, lo que es el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, ya no van a venir con esa versión de almacenamiento de 28 GB, va a ser descartada y van a venir con la de 256 GB. Y en el tema de los iPhone Pro Max, van a venir con un aumento gradual, van a llegar hasta los 2 TB de almacenamiento. Mi gente, ¿qué hacemos con 2 TB de almacenamiento? Bueno, mi gente, las personas que usan sus teléfonos iPhone de alta gama para grabar, para hacer videos en alta resolución, necesitan un gran almacenamiento, y muchas veces ahora con la llegada del puerto tipo C en los iPhone 15 se pueden usar almacenamientos externos. Entonces, con 2 TB de almacenamiento en tu teléfono, no creo que necesites un almacenamiento externo para guardar estos videos grabados en alta resolución, así que sería muy bueno. El precio, ya ustedes se lo esperarán, será un precio de escándalo. Bueno, mi gente, estos son todos los cambios recopilados y sabidos hasta el momento que va a tener especulativamente, pero que yo creo que sí van a venir al iPhone 16 en todas sus versiones. Díganme ustedes, ¿se cambiarían al iPhone 16? En mi caso, yo no considero que sea un paso bastante grande. Sí es verdad que hay algunos cambios, como el tema de un nuevo botón de captura, como el tema de la reducción de los bordes casi imperceptibles, que sí gana en tema visual, que tenemos una mayor capacidad de pantalla. Entre estos cambios también tenemos obviamente el tema, tenemos lo que sería una mejora en lo que es cámara, que se supone que debería ser una gran mejora, no solamente por el tema de los reflejos y los destellos, que eso va a mejorar visualmente en nuestros videos, el tema de que va a cambiar de fabricante, que esperemos sea una buena opción, el tema de una mayor capacidad de batería, el tema de que podría el recubrimiento de acero a aumentar la capacidad y el rendimiento de nuestra batería. El tema también de la inteligencia artificial, de que muchos se quejan obviamente de que no vino a los dispositivos anteriores del iPhone 14, pero bueno, está en el 15 y ahora está en el 16 Pro y 16 Pro Max en todas sus versiones. El botón de acción, el botón de captura, el puerto tipo C, mejores nits de brillo, un mejor chip, o sea, son algunas mejoras, pero te decantarías por cambiarte por el 16, un teléfono que no sufre demasiados cambios con relación con sus hermanos anteriores. Yo en mi caso tengo el 14 Pro Max, y si no fuera por el tema del puerto tipo C, podría cambiarme por ese sentido, porque normalmente ya tenemos en todos los dispositivos tipo C, y entonces usar un solo cable en todos los dispositivos es algo bastante bueno, no estar cargando con tantos cables. Pero más allá de eso, una inteligencia artificial que hasta la actualidad no creo que sea tan imprescindible como para tú decidir cambiarte por un dispositivo, por una inteligencia artificial de que no tiene muchas funciones actualmente, le falta bastante desarrollo como para uno cambiarse. Pero si tienes el dinero, si eres amante de los dispositivos de Apple y te gusta cambiarte todos los años, hazlo, bienvenido sea si lo puedes hacer. Pero yo en mi caso soy de las personas que piensa de que los dispositivos de Apple
son creados para durar bastante. Normalmente un dispositivo de Apple, al no ser que se deteriore la batería, normalmente uno debería cambiarlo cada 3, cada 5 años máximo, el tiempo de duración de estos dispositivos para tú cambiarlos. Entonces yo considero que mi dispositivo no debería cambiarlo todavía, a no ser que venga un cambio anunciado prontamente, un cambio muy grande en los dispositivos que me diga, oye, este es un cambio que yo necesito y voy a cambiarme al 16. Pero por el momento yo considero de que no deberían cambiarse si tienen un dispositivo 13, 14 o 15 en sus manos. Esa es mi recomendación. Si tienen algún comentario, déjenlo por ahí abajito por la cajita de comentarios. Denle un buen like que se agradece muchísimo. Y suscríbete para más contenido como este. Sin más, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!